Bien, ¿qué tal? Nuestra segunda sesión. Voy a pasar a dar respuesta a las preguntas, dudas y observaciones de ustedes. Para Spencer, dice uno de ustedes, el primero, el organismo biológico podía usarse como modelo para el entendimiento de la sociedad. Ciertamente, ¿no es cierto? La función defensa es realizada por el sistema inmunológico, claro. Podría interpretarse así a Spencer. Ahora, este sistema actúa en la eliminación de agentes que amenacen la perpetuación de dicho organismo. En otras palabras, sería como la destrucción del otro para el prevalecer de lo propio. Aquellas sociedades que pongan amenaza a alguna otra, como en aquellos organismos, se activaría el sistema inmunológico para que sean destruidas. ¿Podría la especie humana evolucionar así protegiéndose de la aniquilación de lo extranjero de lo otro? Sí, claro, claro. Eso es lo que ha pasado. Y ese es el problema, porque en la medida en que evolucionamos, los seres humanos nos reproducimos. Y en la medida que nos reproducimos y aumentamos nuestra presencia en el planeta, tenemos que eliminar algunas especies, los insectos, por ejemplo, muchos insectos que no son dañinas, y tenemos que usar otras y domesticar otras. Entonces, en este proceso de supuesta evolución, en realidad no necesariamente hay una evolución. Y por tanto, el sistema que plantea Spencer, que es un sistema evolucionista, allí cae por su base y queda en discusión. Otra pregunta sobre el sistema educativo y la posición individualista de Spencer. Sí, evidentemente, Spencer tuvo una posición absolutamente individualista. Pero cuidado, no hay que condenarlo del todo, porque hay que tener en cuenta siempre la realidad social que cada teórico vivió. Y Spencer vivió la era victoriana en Inglaterra, que significó una enorme dureza en todo el sistema social y el sistema político y por tanto también en la educación. Entonces, cuando él reivindica la individualidad del educando, lo que está haciendo es reaccionar contra un sistema jerárquico y autoritario que existía en su sociedad. Spencer y Aristóteles, claro, hay toda una, no hay una contradicción, hay toda una línea de pensamiento occidental, lo que nosotros llamamos el pensamiento de origen greco, judeo y cristiano, que es muy individualista. Y también que parte de la comprobación de que hay especies superiores e inferiores. A partir del momento en que uno dice el ser humano es superior a los animales, ya está entrando a esa lógica. Y por supuesto, Spencer participó de esa lógica que venía de Aristóteles. Y por tanto no hay una contradicción entre Aristóteles y Spencer. Al contrario, hay una estación en que, digamos que Spencer representa en el siglo XIX lo que era el pensamiento de Aristóteles en el siglo XV, perdón, en el siglo V antes de Cristo. Y eso tiene que ver también con las jerarquías, a pesar de que, como hemos dicho, Spencer era un individualista que proclamaba y defendía la igualdad. Pero cuidado, era la igualdad de los ciudadanos ingleses. Otra cosa es el pensamiento de Spencer y todos sus otros colegas respecto de los esclavos, respecto de África, respecto de otras sociedades que ellos consideraban inferiores. Spencer y los pobres. Como les digo, siempre hay que tener en cuenta el clima, el ambiente social que cada pensador vivió. Spencer vivió, como les dije, la era victoriana y además la época posterior
a la Revolución Liberal Inglesa de 1834. Esa revolución, entre otras cosas, reforma las leyes de pobres en Inglaterra, que venían desde Isabel I en 1601. Hay una reforma de las leyes de pobres que parte de una visión de que los pobres son viciosos y que hay que combatir el vicio y hay que defender a la sociedad, defenderla del vicio, de la suciedad que significan los pobres. Y por eso es que se abren las casas para pobres, las workhouses. Y estas casas para pobres eran una especie de prisiones en las que se encerraban los pobres y se les alimentaba a condición de que no se reprodujesen, porque habían casas para varones y para mujeres absolutamente separadas. Y además recibían una alimentación mínima, simplemente para que no mueran. Eso se llamaba en esa época el principio de la menor elegibilidad. Es decir, tienes que darle al pobre una ayuda tan mala que haga que él la use, pero que no se acostumbre a ella, que no dependa de ella. Y este conflicto entre la dependencia y la ayuda fue el signo que señaló toda la política inglesa desde 1834 para adelante, y Spencer precisamente vive esa época, y por eso las opiniones de Spencer son tan negativas sobre los pobres. Les recomiendo la lectura que les he puesto. José Martí, un latinoamericano, responde a Spencer en un artículo que ustedes lo tienen. Ahí van a ver de qué manera un hombre como Martí, que por supuesto no era sociólogo, él era un literato, un poeta y un político, comenta las posiciones de Spencer alrededor de las últimas décadas del siglo XIX. La contradicción entre individualidad y colectividad. Bueno, desde el punto de vista de Spencer, él lo resuelve diciendo que todos debemos ser iguales y que tenemos que hacer un nuevo contrato, recuerdan ustedes, un nuevo contrato social, que ya no es el contrato inicial de Rousseau, sino es un nuevo contrato, ya no entre los seres humanos, sino con el Estado. Eso supone una relación también entre los ciudadanos, pero una relación que no rompe el individualismo. Eso es por una parte. Y por otra parte está que, por supuesto, Spencer no toma en cuenta la colectividad. Al contrario, le tiene miedo a la colectividad. Él cree que la colectividad entendida como lo colectivismo, como socialismo, en su época es un peligro para la libertad. Recordemos que también él vive toda la gran polémica entre socialistas y liberales, que es la polémica que se vive sobre todo en Francia, a partir de la Primera Internacional, el Manifiesto Comunista, la socialdemocracia, el anarquismo, etcétera, etcétera. Ese es el clima que Spencer vive, pero él no habla de eso, en realidad lo ignora. Y algo más, no nos olvidemos que Spencer no es el único pensador. Hay otros pensadores, por supuesto, importantísimos en Europa y en Inglaterra. Y el que trata de conciliar libertad individual con colectividad es John Stuart Mill. Es una pena que no se estudie en sociología, pero John Stuart Mill es un pensador sumamente importante, porque él justamente trata de conciliar ambas cosas con su famosa máxima de la mayor felicidad para el mayor número. Es decir, él hace una serie de cálculos y una serie de una serie de teorías que es imposible repetir aquí. Si ustedes quieren, podemos hacer una clase sobre Stuart Mill, que trata
precisamente de llegar a esa situación, en que cada uno sea libre, pero al mismo tiempo la contribución de cada uno a la sociedad haga una sociedad mejor y un individualismo que contribuya a la sociedad bajo esa máxima, la mayor felicidad para el mayor número. ¿Un sociólogo debe ser necesariamente positivista? No, para nada. El positivismo es una de las escuelas de la sociología. Hay muchísimas otras más que ustedes van a estudiar en toda su carrera. El positivismo es la primera de las escuelas sociológicas. Y recuerdan que yo les dije que a comienzos del siglo XX hay una reacción universal y especialmente en América Latina contra el positivismo. Recuerden además que hay que diferenciar muy bien entre Spencer, que es evolucionista, y Comte, que es positivista. Spencer no es positivista, Spencer es evolucionista. Son dos posiciones distintas. Y bueno, la reacción contra el positivismo, o sea, precisamente porque el positivismo buscaba, a diferencia de Spencer, la homogeneización del pensamiento y la práctica política a través del convencimiento de la gente que tenía poder. Y entonces su relación con Napoleón en Francia, Napoleón III, y con Porfirio Díaz en México, es lo que causa el repudio de muchos intelectuales al positivismo. Y el positivismo prácticamente muere con la Revolución Mexicana en 1910. Pero eso no quiere decir que lo que dijo Comte sea muy importante todavía para esta época. No todo lo que dijo, por supuesto, sino gran parte de lo que él dijo y pensó. Si el escenario actual es propicio para una nueva esclavitud. Claro que es propicio. Tenemos, disculpen ustedes, no vayan a tomar mis palabras como peyorativas, pero la ignorancia desde el punto de vista académico, escolar, de la mayor parte de nuestra población. Nuestro pueblo sabe muchísimas cosas que debemos respetar. Hay una sabiduría popular, pero también hay una ignorancia popular. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Hay en este momento un analfabetismo general, no solamente entre el pueblo, sino entre las clases ricas. Porque ¿quién lee hoy día en el Perú? ¿Quién discute lo que nosotros estamos discutiendo? Muy poca gente. Entonces, ese es un peligro que hace que los poderes económicos y los poderes fácticos y quienes manejan los medios establezcan una cantidad de decisiones que no necesitan el respaldo de la gente, que no son discutidas por la gente, sino que son simplemente obedecidas. Eso es una dictadura. Y en el Perú vivimos, eso lo podemos discutir en otras oportunidades, no solamente una dictadura económica, porque ¿quién puede discutirle a un empresario? Nadie, te despiden. O no solamente ese tipo de dictadura en la que vivimos, sino también una dictadura ideológica en la medida en que hay ciertas ideas comunes que no podemos discutir a riesgo de ser muy estigmatizados. Hay dos preguntas sobre la misión del sociólogo. Bueno, sobre esto se puede discutir muchísimo. Cada quien entiende su misión. Yo creo desde el punto de vista personal que precisamente la misión del sociólogo es analizar de manera muy fría, sin dejarse llevar de ciertos sentidos comunes o de supuestas verdades, entre comillas, que se repiten permanentemente, analizar lo que hay detrás de eso. Siempre les dije que la sociología es la ciencia de la sospecha. Tienes que sospechar de todo y tienes que analizar todo. Entonces, ese es un primer elemento, el análisis. Y el segundo elemento es qué es lo que vas a recomendar. Pero por supuesto, las recomendaciones de un sociólogo son distintas
de las recomendaciones de un médico, porque el diagnóstico sociológico no tiene la precisión del diagnóstico médico. Y entonces eso hace lo que dice el compañero que preguntó. ¿Está la sociología en desventaja respecto, por ejemplo, de la ingeniería o de la medicina? Sí, está en desventaja. Pero cuidado, cuidado, que las ciencias exactas son aparentemente exactas. Miren lo que está pasando con la medicina hoy día. ¿Cómo está haciendo la medicina? ¿Cómo la medicina está enfrentando este terrible desafío que es el coronavirus? Nadie sabe de qué se trata. En realidad, nadie sabe de qué se tratan los virus finalmente. Porque tú puedes identificar el virus 19, el virus 12, el virus no sé qué, y el ébola, y qué sé yo. Pero ¿cuál es el mecanismo que hace cómo estos seres vivan? ¿Son seres vivos? ¿Son seres muertos? Si son inertes, ¿cómo es que se mueven? Si no son vivos, ¿cómo es que penetran las células? ¿Cómo es que tienen un comportamiento inteligente a pesar de ser aparentemente no inteligentes? ¿Cómo puedes explicar que hay inteligencia en una micra, a la cual ni siquiera el microscopio llega? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de verdad? Porque los microscopios y los telescopios nos dan solamente una parte de la realidad. Entonces, que haya ciencias exactas y ciencias inexactas es también bastante relativo. Y tanto la sociología como la medicina, que aparentemente son ciencias tan distintas, se enfrentan a problemas igualmente difíciles que yo no necesito repetir. Entonces, la misión del sociólogo es en realidad la misión del científico. Tienes que tener un microscopio y tienes que, con ese microscopio, que son las categorías, los conceptos, que además tú mismo fabricas y que por supuesto también son relativos, analizar la sociedad en la que te encuentras y no solamente recomendar, sino también actuar, como decía Spencer. No voy a citar a Carlos Marx, porque Marx decía, lo que tengo que hacer como filósofo no es explicar la sociedad, sino transformarla. No mencionemos a Marx, puedo ser malentendido. Mencionemos a Spencer. Spencer decía, tenemos que actuar, tenemos que actuar. Spencer y el capitalismo. Bueno, Spencer no nos habla en esos términos. Para él, el capitalismo es algo dado, algo que existe, que no es discutible, algo comparable a la atmósfera. Tú no puedes discutir por qué la atmósfera existe y por tanto acepta el capitalismo. Y en realidad, Spencer no analiza, como ustedes se habrán dado cuenta, el sistema económico. Él se refiere sobre todo al sistema político y da por hecho el sistema económico. Y por supuesto, esto se le puede reprochar. ¿Por qué? Porque precisamente el siglo XIX, que es la época de Spencer, es aquel en la cual, el siglo XIX es aquel en el cual Inglaterra, que es el país donde vive Spencer, se convierte en un imperio. Victoria de Inglaterra se proclama emperadora de la India. Es en la segunda mitad del siglo XIX que Inglaterra ha penetrado a la India, se ha apoderado de la India y se proclama imperio. Y también es al final del siglo XIX cuando se produce el Tratado de Berlín, por el cual Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica se reparten África sin ningún derecho. ¿Para qué? Para iniciar el saqueo del África, porque ellos ya habían saqueado América. América ya se había agotado,
especialmente Sudamérica, y empiezan el saqueo de África. Por supuesto, ni Spencer ni Comte te van a hablar absolutamente nada, nada de eso. Entonces, digamos que ellos operan en un marco social sin discutirlo, sin discutirlo. Proponen mejoras, pero dentro de su realidad. Y así hay que considerarlos. La otra pregunta es entonces, ¿qué aportes da la sociología? Muchísimos. Pero para estudiar los aportes de la sociología, eso no podría responderle a una sola pregunta. Ustedes van a estudiar las distintas escuelas. Ahora estamos en el comienzo. Después van a ver todas las escuelas de la sociología distintas que se van produciendo hasta hoy día y los aportes que cada una de esas escuelas da al pensamiento. Algunos, a mi juicio, muy importantes y otros menos, pero depende cómo uno valore ese pensamiento. Spencer y Hobbes. Sí, claro, forman parte de la misma ruta, pero no se olviden, una vez más, de situar a los pensadores en su situación histórica. Hobbes vive las guerras religiosas entre protestantes y católicos en Europa y entre anglicanos y puritanos en Inglaterra, guerras sangrientas, y por tanto juzga que es necesaria esa bestia, ¿no? Ese monstruo que controle las cosas. Preferible el orden dictatorial al caos salvaje, dice Hobbes. Pero no se olviden que entre Hobbes y Spencer, aparte de que median muchas décadas de años, está John Locke. Y John Locke está planteando la necesidad de que el ser humano, como ser racional, organiza la sociedad. En realidad, el que crea el Estado, el que imagina el Estado, burgués, digamos, parlamentario, es John Locke. Entonces sí, claro que hay una corriente, finalmente, que es una corriente que existe hasta hoy día, es decir, la oscilación entre democracia y dictadura. ¿Cómo justificar cada una de ellas? Cada una tiene sus argumentos, cada una tiene su forma de atacar a la otra forma. Las dictaduras dirán que las democracias son corruptas e ineficientes, las democracias dirán que las dictaduras son sangrientas y también corruptas. Y bueno, en esa discusión estamos hasta hoy día. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos, y nos vemos en la próxima clase, que será sobre Durkheim. Hasta luego y que les vaya muy bien. Cuídense y respeten las reglas establecidas que nos obligan también a mantener cierta disciplina. Nos vemos.